Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Ir Consigliere. Ya saben, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes y agradecemos el favor de sus peticiones, de sus preguntas que nos han hecho favor de hacer llegar para poder atenderlas de manera inmediata en un asunto tan urgente como es la reforma al tema de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Vamos a hablar entonces de... Empezamos con la primera pregunta, por favor. ¿Es lo mismo home office que teletrabajo? Prácticamente nosotros hablamos de lo mismo pero diferente. ¿Cómo está la situación? Es muy sencillo. Muchas personas se quieren poner un poquito elevadas y hablan de home office, cuando en realidad la Ley Federal del Trabajo, en su reforma ya aprobada pero no publicada, se menciona el teletrabajo. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay antecedentes del teletrabajo en México? Claro que sí, y muchos pseudoexpertos desafortunadamente mencionaban como gran novedad el home office. Están perfectamente equivocados. En México, en la reforma que hay del año 2012, se integra el tema de la informática precisamente al trabajo a domicilio, porque hay un capítulo expreso en materia de la Ley Federal de Trabajo de trabajadores a domicilio. ¿Esto qué implica? Obviamente que yo puedo estar siendo un sujeto de una relación laboral y estar desempeñando el trabajo contratado desde mi casa. Por lo tanto, esto ya existía. No es ninguna novedad. Sin embargo, hubo gente que trató de vender esto como una novedad internacional cuando en realidad ya estaba en México. La verdadera novedad es en el año 2012 cuando se integra, insisto, el tema informático. En la actualidad, con esta desafortunada reforma que estamos nosotros platicando con ustedes, pues tiene mucho de deficiencias, como ya lo hemos mencionado. La que sigue, por favor. ¿Qué obligaciones serían nuevas con el teletrabajo? Vamos a llamar que nuevas prácticamente no existen. ¿Cómo la ven? No existen. ¿Por qué? Porque en mi centro de trabajo tengo que tener un lugar adecuado, tengo que tener los asientos correspondientes para mis trabajadores. Si yo quiero que ocupes computadora, te la tengo que dar desde ahí. Ahora bien, vas a ir a laborar a tu casa, permitirte que te lleves la computadora, que tengas un escritorio, que tengas un lugar adecuado. Ese es un problema gravísimo que desafortunadamente de una manera populista el legislador aventó sin ton ni son. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo un espacio reducido en mi casa? ¿Qué pasa si no tengo dónde poner un escritorio? Porque hay gentes que, dependiendo de nuestra capacidad económica, posibilidades físicas, a lo mejor el comedor está incrustado en la sala y ahorita le voy a llevar un escritorio adicional. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, sean coherentes, señores legisladores, no emitan legislaciones sin ton ni son. Ahí debemos nosotros de cuidar efectivamente que el trabajador pueda tener todo tipo de elementos, instrumentos, herramientas para desempeñar de la mejor manera su labor. Pero no quieran imponer lo que no conocen. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo puedo establecer mi jornada de trabajo en el famoso home office? Aquí tenemos una situación, tenemos antecedentes. Muchas escuelas que ya manejaban la educación a distancia tenían unas condicionantes para los maestros y los mismos alumnos estar conectados a determinadas horas en donde los aparatos, las máquinas, las plataformas registran el ingreso y el egreso de todos y cada uno de aquellos que están participando. ¿Esa es una forma de control? Sí. Pero entonces vamos a necesitar quien esté controlando a su vez esas plataformas, esos accesos, esas salidas, para que tengamos el tiempo computado, para que vean ustedes que no nada más es legislar así sin ton ni son, sino debe de haber una coherencia y sobre todo deben de ser normas viables a la población. ¿Qué va a pasar con los teletrabajos? Vamos a esperar en realidad a ver qué sucede. Porque no es lo mismo, insisto, la emergencia sanitaria que tenemos ahorita por el desafortunado COVID, a que en realidad yo contrate a las personas para que vayan a laborar a su casa. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué documentos laborales debo de modificar en el home office? Miren, aquí hay una situación muy importante. Pues en este caso la posible ley que salga publicada, ya que todavía si el Ejecutivo Federal toma en consideración la viabilidad de esta norma, puede sancionarla y regresarla al Congreso, si quiere. Si no, simple y sencillamente la va a aventar. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta pregunta que nos están haciendo? ¿Qué es lo que sucede? Insisto, debemos de considerar dos tipos de trabajadores. El que ahorita por emergencia se tuvo que ir a su casa por
disposiciones de las autoridades sanitarias a el que en realidad puede irse a laborar a su casa o viene laborando en su casa desde hace tiempo, trabajadores a domicilio. Necesitamos señalarlo esto en nuestro contrato de trabajo, precisarlo. Ya vimos que los requisitos que nos marcan en este decreto son completamente incompletos y desafortunadamente nosotros tenemos que adecuar la situación, insisto, dependiendo de qué. ¿Eres trabajador en domicilio en tu casa o bien simple y sencillamente tenemos la emergencia? Ya que mucha gente decía, es que hay que adecuar, etcétera. No, vamos a hacer un pacto simple y sencillo ahorita durante la emergencia. Porque recordemos que a raíz de la reforma del año 2012 en la Ley Federal del Trabajo, se impone a patrones y trabajadores estar al pendiente de las disposiciones de las autoridades sanitarias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Es obligatorio adecuar el reglamento interior de trabajo en el home office? Siempre. De entrada, en el año 2012 se exigió que todas las normas oficiales mexicanas fueran obligatorias para los patrones, para los trabajadores, es decir, para las dos partes. Así entonces, si tenemos una norma que señale cómo se va a trabajar, etcétera, insisto, hay que distinguir si eres trabajador a domicilio, si eres vía teletrabajo o bien eres un trabajador que por motivos extraordinarios estás laborando en tu casa. Si queremos implementarlo, integrarlo a nuestro reglamento interior, es excelente. Lo ocupemos o no, es excelente, porque estamos de alguna manera suponiendo algo que puede pasar en el futuro. Pero, pues hay que adecuarlo porque también hay que considerar los contratos de trabajo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo podrá mi patrón medir mi desempeño en mi casa? Insisto, el tema es tener que cuidar la cuestión de accesibilidad al sistema, a las plataformas, a todo tipo de instrumentos necesarios que puedan medir esa situación. La otra cuestión es trabajo por volumen, es decir, cuánto trabajo tengo y cuánto estoy entregando. Ahí dependerá de cómo acordemos con los patrones y los trabajadores, cómo va a ser inclusive la duración y la forma de remuneración. Siguiente pregunta, por favor. Si soy trabajador en casa y contraigo COVID en mi casa, ¿se considera riesgo de trabajo? Esa es una excelente pregunta. Independientemente de la emergencia que desafortunadamente estamos padeciendo, ahí yo me enfermo en mi casa, estoy desempeñando mi trabajo, sí, pero ¿qué creen? Es una enfermedad general. ¿Por qué? Porque no fue con motivo del trabajo. Entonces es importante que lo sepamos distinguir. Obviamente, menos si estoy desde mi casa y estoy en teletrabajo. La que sigue, por favor. Si mi trabajo es presencial, ¿puedo hacer teletrabajo? Obviamente que no. Imaginémonos nosotros un tornero que tiene que irse a su casa porque hay la disposición de ser una parte de la población vulnerable que nos han manejado las autoridades sanitarias, pues obviamente que sí se puede ir a su casa, pero sin trabajar, porque entonces ¿quién va a operar el torno? Entonces necesitamos distinguir cuándo sí y cuándo no. No necesariamente todas las actividades pueden ser teletrabajo. La que sigue, por favor. ¿Hay riesgo de trabajo en mi casa por el teletrabajo? Yo considero que no, porque insisto, ahí la cuestión es que efectivamente estoy en el lugar de trabajo con motivo del trabajo, sí, pero si es simple y sencillamente cuestiones de informática, las únicas cuestiones que pudieran presentarse dentro de mi ignorancia, y se lo reconozco ante ustedes, es que explotara, no sé, el no break, que explotara el monitor, no sé, alguna situación particular. Porque recordemos que puede haber cuestiones accidentales externas. ¿Qué puede ser? La explosión de un tanque estacionario, algún temblor, alguna situación natural. Esas sí son cuestiones que pueden incidir en mi integridad física, pero no en el desempeño de mi trabajo. Entonces es importante que lo consideremos, que lo presentemos para poder evitar esos enredos que desafortunadamente el legislador hasta ahorita cada vez los ha hecho más radicales. Ya saben ustedes, si les gustó, por favor, ese pulgar arriba. Las personas que nos hicieron favor de hacer llegar estas preguntas, esperamos haber satisfecho sus inquietudes. Y como siempre, ya saben, nuestras redes sociales están a su disposición. Suscríbanse, agradecemos a nuestros gentiles suscriptores nuevos y estamos para servirle. Nos vemos en la que sigue.